Se abre la sesión. Excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores, hoy vamos a tener una sesión en la cual falta parte de los señores académicos, porque a esta misma hora se está produciendo la inauguración del curso por Su Majestad el Rey, y entonces, como no tenemos la don de la ubicuidad, ha habido unos que nos hemos quedado aquí y otros que han ido a la solemne inauguración del curso del Instituto de España. La sesión de hoy se va a dedicar a la cooperación farmacéutica. Para ello intervendrá el doctor Ángel Huélamo Villanueva y hará la presentación el excelentísimo señor don Antonio Monge Vega. Tiene la palabra. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísimos señoras y señores académicos, queridos amigos del máster en I+D de medicamentos, directivos. Es para mí un honor estar aquí con todos vosotros introduciendo esta sesión. La Real Academia del Instituto de España, según declaraciones fundacionales, deben de ser centros de excelencia en sus fines y en sus objetivos, mandato que las Reales Academias cumplen desde siempre. En este ya avanzado siglo XXI, las Reales Academias se definen también como lugares de encuentro con importantes responsabilidades sociales. El encuentro y la responsabilidad social son en estos momentos de carácter global, en el sentido de que estas instituciones no distinguen orígenes ni desarrollo, conscientes de que cualquier acción alarga su influencia a la sociedad entera. Por tanto, la responsabilidad social de las Reales Academias debe entenderse en estos tiempos con una visión global. Somos habitantes del planeta Tierra y nada que suceda en él puede resultarnos ajeno. La sociedad actual así lo ve, y cuando se leen los periódicos o se escuchan los telediarios, nos damos cuenta que con distintos enfoques posibles de la información, los sucesos se comentan con independencia de la distancia en kilómetros en que se producen los acontecimientos. El telediario nos va a dar acontecimientos que se producen en nuestra provincia, en nuestro país, en Europa, en África, en cualquier sitio donde se produzcan. Las fronteras tradicionales son en estos momentos una indicación de gestión y organización simplemente. Esta idea incluye también el sentido propio de Europa, por ejemplo, de la que formamos parte España y los españoles. Incluso se plantea que es Europa, en un deseo de poner límites a esta Europa de intereses globales, no hemos encontrado una buena definición. Pero en el plano coloquial y cordial, me gustaría traer aquí una definición de Europa de uno de los fundadores, del profesor Paul-Henri Spaak, que dice que Europa llega hasta aquellos países en los que se celebra la Navidad. Considérese la incorporación de Turquía, por ejemplo, con esta visión. O la de que Europa es el resultado de la filosofía de los griegos, del derecho romano y del catolicismo. Considérese también la situación de Gran Bretaña, por ejemplo, en estos momentos. Se puede hacer muchas reflexiones acerca de la nueva situación, pero como decía Winston Churchill en 1950, Inglaterra tiene su interés por ser Europa, pero no debe perder sus lazos de familia con la Commonwealth, con Estados Unidos de América. Lo mismo puede plantearse en España, que siente su pertenencia a Europa y también siente los lazos de familia que tiene con la América hispana. En los últimos meses, el tema de África es motivo de consideración y preocupación mundial, y muy particularmente desde Europa. África está a la misma distancia en kilómetros que siempre ha estado, pero ahora las cosas han cambiado. Los refugiados, el terrorismo, el ébola, etcétera, son cuestiones que preocupan a todos
y que ahora nos damos cuenta de que deben sentirse con intensidad. ¿Qué ha pasado? Simplemente que por encima de aspectos administrativos somos ciudadanos del mundo. Siempre ha sido así, pero ahora los medios de comunicación lo han puesto en evidencia. Piénsese, a modo de ejemplo, en dos recintos llenos de gases a diferentes presiones. Son estables si estos vasos no están comunicados, pero si se comunican, aquello es inestable. Lo mismo pasa en las sociedades ricas y las sociedades pobres. Si no se conocen, pueden más o menos mantenerse, pero si se conocen, no puede estar una sociedad rica al lado de una sociedad pobre. Piénsese en ejemplos, hay muchos ejemplos y sáquense consecuencias. Hasta ahora no hemos planteado argumentos éticos, pero no vemos por qué dejar de considerarlos. Somos habitantes del planeta Tierra y es muy duro pensar que el lugar donde se nace sea determinante de toda una vida. Permítanme que no insista en estas aproximaciones porque están en la cabeza y en el corazón de todos. En un planteamiento pragmático de la cuestión, esta Real Academia Nacional de Farmacia tiene establecidas relaciones de cooperación con otras academias de países europeos, siendo especial la presencia de esta academia y su comunicación con las academias de farmacia latinoamericanas. Son estos momentos de reflexión los que llevan a considerar la práctica ausencia de iniciativas institucionales con África, lo cual es curioso, pero es la historia, y en estos momentos están limitadas a casos muy concretos y muy puntuales. Es tiempo de corregir esta ausencia de colaboración, y entre las acciones que se han planteado en estos momentos está la recogida de información proporcionada por personas e instituciones que han vivido directamente esta relación. En esta situación, en este momento nos encontramos con esta conferencia. Especial reflexión debe plantearse ante las circunstancias de que el principal interés de esta academia es el medicamento y su entorno. Ninguna otra actividad puede tener mayor universalidad. Farmacéuticos Sin Fronteras realiza una actividad directa en aquel continente y es conocedor directo de necesidades y oportunidades. Son farmacéuticos que han pisado el terreno y que han puesto sus manos y su inteligencia en la ayuda y la cooperación. Esta tarde nos acompaña el director de Farmacéuticos Sin Fronteras, don Ángel Huélamo, para comentarnos actividades de esta institución y orientarnos sobre posibilidades de esta Real Academia en la cooperación que estamos comentando. Don Ángel Huélamo es un farmacéutico. Ha centrado su carrera profesional en el sector no lucrativo, en concreto en las ONGs, con un posgrado en gestión y dirección de entidades no lucrativas en ESADE, ampliado con un curso sobre liderazgo e innovación en el sector y un máster en promoción y gestión de estas entidades. En el 2012 finalizó sus estudios de especialista en la formación Lenin de la Universidad Complutense. En diciembre de este año cumple 16 años en la entidad en la que comenzó como voluntario y posterior cooperante en Guatemala. A partir de ahí, al regreso de Guatemala, pasa a ser coordinador de proyectos y actividades en la entidad que estamos comentando, circunstancia que lo trae aquí para estar con nosotros. Muchas otras cosas ha hecho el doctor Huélamo, pero yo creo dejar aquí mi intervención para pasarle a él la palabra con esta idea. Ángel, nos gustaría que nos orientases a esta Real Academia sobre qué cosas podemos hacer para ser más eficaces en la cooperación con África. Enhorabuena por vuestro trabajo en Farmacéuticos Sin Fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísimos miembros y iba a decir miembros utilizando un término de una exministra, personas farmacéuticos y farmacéuticas de la Real Academia, y especialmente también
don Antonio Monge, por la invitación, la relación personal que he tenido con él estos días, Fidel, profesor mío, y bueno, todas las personas que están aquí. Lo primero de todo es agradecerles esta oportunidad para un farmacéutico como yo, de estar en un foro como este. He estado en otras ocasiones como oyente o como invitado en algunos de los actos que se celebran aquí, pero la verdad nunca había tenido la oportunidad de estar como ponente y ver desde luego la Real Academia con otros ojos o de otra forma. Voy a hacer una ponencia, calculo, de unos 40-45 minutos, en el que el primer interés que tengo, el primer objetivo que tengo es que conozcan ustedes este complejo mundo, mucho más complejo de lo que parece, el mundo de la cooperación. Si entramos ya en la cooperación farmacéutica se pone más complicado, y si ya nos metemos en África, pues tiene sus peculiaridades. Cuando estaba preparando la ponencia, la verdad, le di bastantes vueltas. Estamos en una época bastante compleja para los que damos conferencias y ponentes o queremos explicar nuestro trabajo, por un elemento que se llama Internet, en el que ya muchas de las cosas que queremos contar, que queremos decir, pues están ahí, o mucha información que damos pues también es localizable ahí. Entonces, bueno, cuando vamos a algún tipo de conferencia como esta, pues lo que intentamos es aportar valor y aportar nuestra experiencia en este ámbito. Por lo tanto, haré dos partes diferenciadas. La primera, hablaremos de cooperación pura y dura, cómo se estructura la cooperación, especialmente la cooperación oficial, por decirlo de alguna manera. Ahora lo iremos desarrollando. Y una segunda parte en la que me referiré a la cooperación farmacéutica en África desde una perspectiva más bien diferente a lo que hacemos. Es decir, he seleccionado 6 cuestiones básicas o 6 cuestiones relacionadas con la farmacia que se hacen allí, que son peculiares o que son diferentes frente al tipo de cooperación normal que entendemos en Centroamérica, Sudamérica o en cualquier otro país en vías de desarrollo, y que hace que la cooperación en África sea, no voy a decir más complicada, pero sí distinta, ¿no? Y el porqué de una serie de datos que vamos a ver. Inicio con un dato, la verdad que me ha llegado esta mañana. O sea, curiosamente, esta mañana he estado en otro foro totalmente diferente, centrado más en consultoría, gestión de ONGs y tal, y hablando de un tema totalmente diferente, de tema de Internet y nuevas tecnologías. Me daban el dato de que actualmente en África aproximadamente el 30% de la población tiene acceso a Internet, lo cual contrastaba, era muy similar al dato que yo tenía del acceso a medicamentos esenciales de calidad en este continente. Es un dato simplemente inicial que lo dejo para la reflexión de ustedes o para el debate después o para más adelante, y que tiene relación en cuanto a la ponencia, evidentemente, en el acceso a la salud. Pero me resultaba curioso. Hacía un análisis con mis compañeros en la oficina, les preguntaba: ¿esto qué creéis? ¿Que es bueno, es malo, es positivo, es negativo? Y de 5 personas con las que estábamos hablando, 3 tenían una versión y 2 otra. Lo dejo ahí por si después en el debate queremos hablar o para una posterior reflexión. Pero mezcla un poco lo que es la parte de desarrollo y medicamentos. Bien, yo me muevo mucho en las conferencias, pero me han pedido que no me aleje mucho del micrófono porque se está grabando. Entonces voy a intentar mantenerme aquí quieto, ¿vale? Hablamos de cooperación al desarrollo, pero realmente, ¿qué es la cooperación al desarrollo? ¿Cómo se define académicamente? La cooperación al desarrollo comprende el conjunto de actuaciones que realizan tanto actores públicos como privados con el propósito de promover el progreso económico, social y global, y que este progreso sea equitativo y que sea sostenible. ¿Vale? Esta es la definición que a mí más me gusta, pero reconozco que es la definición más complicada. ¿Realmente en qué resumimos la cooperación al desarrollo? Un conjunto de actores que deberían de ser siempre o casi siempre públicos, apoyados por iniciativa privada, pero que al final hay un equilibrio en el que lo que se busca es a los países en una situación de más pobreza, intentar que se desarrollen y que se pongan a la altura de los países que se encuentran más desarrollados. Podríamos entrar en los modelos de desarrollo y todo ese complejo, pero no voy a entrar. Vamos a entender desarrollo, pues básicamente lo que nos podemos encontrar aquí en España o en Europa. Hablamos de actores, de financiación, de actuaciones. Generalmente, ¿quién paga, quién financia, quién promueve la cooperación? Bien, pues ahí en la diapositiva tienen ustedes, en el primer grupo,
las entidades que son responsables de financiar los proyectos que se desarrollan, en este caso, hoy estamos hablando de África. Organismos supranacionales, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, son las entidades que más fondos ponen o que más fondos destinan en generar proyectos de desarrollo. Gobiernos, el Gobierno español, que es el que nos vamos a servir de ejemplo con varios de los datos que vamos a utilizar de aquí en adelante en esta ponencia, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Comunidades autónomas y corporaciones municipales. Esto en estos últimos 2-3 años se ha acabado. Estos dos tipos de actores surgieron a finales de los años 90. Todo el mundo quería participar en la cooperación y es lo que se conoce como cooperación descentralizada. Tenemos un país con 17 comunidades autónomas, diputaciones y demás, y todo el mundo quería entrar en este tipo de proyectos o en este tipo de acciones. El motivo de la crisis, estos dos, tanto comunidades como corporaciones municipales, actualmente aportan poco. Organismos privados, cada vez en mayor crecimiento, empresas. El caso de África es bastante, no curioso, pero también es peculiar. Ahora mismo hay determinados países en los que muchas empresas quieren empezar a trabajar, y que quieran empezar a trabajar supone que inicialmente empiecen a aportar fondos para cooperación porque les interesa, evidentemente, que en donde van a estar el país funcione lo mejor posible. Y, por supuesto, ONGs. Después les daré un dato que sorprende a mucha gente, se lo adelanto. Realmente, cuando hablamos y decimos las ONG, los fondos, lo que paga el Estado, lo que destina, realmente, en cuanto a lo que es cooperación pública, estamos aproximadamente en el 10% de los fondos son utilizados por ONGs para este tipo de proyectos. El resto se van a organismos, lo que conocemos como organismos supranacionales. Actuaciones, hay muchos tipos de actuaciones, vamos de mayor a menor. Están los planes directores, las grandes políticas de actuación. Son a estos planes a los que nosotros, como ONG, nos tenemos que acoger y tenemos que servir como referencia, ¿vale? No sirve de nada que vayamos a un país, como se hacía al principio de los 90, cuando empezaron a surgir todos nuestros movimientos, y nos pongamos a hacer un proyecto pues así, porque sí, porque nos apetece aquí. No. Lo que es el desarrollo, la cooperación al desarrollo de manera oficial, responde a una serie de parámetros y una serie de análisis que vienen de organismos superiores que elaboran una serie de planes de actuación, generalmente colaborativos, y para intentar que el desarrollo en una determinada zona, país, lugar, vaya en una determinada línea. Estrategias, pues por poner un ejemplo, sería el conjunto de trabajo que podamos hacer en Níger relacionado con salud, con educación o con economía, ¿vale? Si hablamos de programas, ya vamos bajando el nivel, ya hablamos de grandes programas de salud. Por ejemplo, podrían entrar programas de atención farmacéutica o asistencia farmacéutica y programas de asistencia médica, ¿vale? Pero que engloban, son trabajos que engloban un área determinada, como en este caso sería la salud, o en otros ámbitos la economía, etcétera, educación, etcétera. Proyectos, ya nos vamos a acciones más básicas, ¿vale? Tan perfectamente válidas como las anteriores, pero más básicas, es lo que más desarrollamos las ONGs y es lo que más ha desarrollado Farmacéuticos Sin Fronteras en África. Y actividades ya son acciones puntuales, de las que también veremos ahora algunos ejemplos, que al final es integrarte en una serie de proyectos grandes que hay y realizar una determinada actividad. En un proyecto de salud, pues ir e implementar un dispensario farmacéutico o en este caso algún otro tema de aguas, de medio ambiente, que veremos ahora. ¿Y realmente quién ejecuta este tipo de proyectos y programas? Lo que les decía antes, en su gran mayoría los organismos supranacionales, ¿vale? Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, son los que mayor cantidad de fondos maneja, de sus propios fondos, evidentemente, y de los gobiernos, ¿vale? El Gobierno español, a quien más fondos remite a estos organismos, lo que digo, en un 80-90% respecto a ONGs. Los gobiernos por sí mismos, apoyándose en este caso en nosotros, empresas por lo que les he comentado antes, a veces por responsabilidad social o a veces por intereses económicos que son también muy lícitos, es decir, quieren implantarse en un determinado lugar y trabajan el desarrollo en esa zona. Y finalmente ONGs, son los ejemplos que vamos a ver nosotros ahora. Bien, ¿qué tipo de cooperación tenemos? Cooperación multilateral, ¿vale? La cooperación multilateral es lo que les decía, la financian los gobiernos, la financian los estados. España cede unos fondos de cooperación
al Fondo Monetario Internacional y es quien en terreno ejecuta los proyectos. Cooperación bilateral, la que hacen los gobiernos a través de nosotros, de ONGs, pero también con su propio personal y a través de empresas, ¿vale? Van a terreno, van a, lo que decía, van a Níger, van a Mozambique, a cualquiera de estos proyectos y desarrollan este tipo de actividades. La descentralizada, lo que les comentaba antes, administraciones, actualmente en España prácticamente cero y empresas y ONGs ejecutan. Y la empresarial, de la que ya les he hablado antes. Queda un pequeño residuo, que es la que hacemos las organizaciones no lucrativas con nuestros propios fondos, ¿vale? No a través de subvenciones, sino con los propios fondos que tienen las ONG, lo que llamamos de origen privado. Aquí hago un pequeño inciso y hablo de, quiero también que hoy conozcan cómo funciona Farmacéuticos Sin Fronteras y en general cómo funcionamos las ONGs. En estos últimos años, el crecimiento en la balanza que había entre financiación pública y financiación privada que nosotros ejecutábamos, ¿vale?, estaba aproximadamente en un 80 público y en un 20 privado. Actualmente se está equilibrando a 50-50. Y es que todo el paradigma, todo el funcionamiento de la cooperación al desarrollo está cambiando, está evolucionando y cada vez las entidades dependen y debemos depender menos de la financiación pública para depender del mecenazgo privado. Mecenazgo privado que puede ser mediante donativos o mediante la prestación de servicios como entidades que podemos generar un valor. En el caso de Farmacéuticos Sin Fronteras, muy desarrollada la parte formativa. El dato que les decía antes. O sea, hay un grupo de ONGs y quiero desmitificar esa opinión pública que hay en muchas ocasiones, o por lo menos que yo lo pulso en la calle, y decir, es que las ONGs, el dinero que os da el Estado y tal, realmente, entendiendo estas 4 formas de cooperación, incluida el aporte que hacemos nosotros, aproximadamente de los fondos totales de cooperación estamos manejando un 20%, ¿vale? El resto los gestionan otro tipo de agencias, organismos y demás. Bien, nos vamos ya a ir centrando en África. Y si nosotros como entidad, como ONG, tenemos como referencia un plan de trabajo, una gran estrategia, es lo que llaman el Plan Director de la Cooperación Española, ¿vale? El Plan Director lo que establece es una serie de puntos y una serie de trabajos en los que a nivel de Naciones Unidas ha sido distribuido a España o España ha seleccionado el lugar o los lugares en donde va a trabajar la cooperación en cada uno de los continentes. Entonces, básicamente lo que quiero que ustedes se queden es que el plan director lo que contiene es lugares, países, incluso dentro de los países zonas, y lo que llamamos actividades sectoriales, los CAD. Es decir, tipos de trabajos o áreas de trabajo, la veremos ahora, en las que se va a trabajar. En concreto, aquí tenemos los países en donde la cooperación española, el último plan director, ha enfocado todos sus esfuerzos. ¿Esto qué significa? Que si tú quieres trabajar en la línea que trabaja la cooperación, si vas a trabajar en algún otro país, ni te contemplan fondos ni en principio hay una estrategia clara definida. ¿Vale? Esto es lo que decía antes yo de los sectores. ¿Vale? Los diferentes sectores que la cooperación tiene definidos paso a redactarlos, ¿vale? Para África es agua y saneamiento, construcción para la paz, cooperación cultural, educación, gobernabilidad democrática, salud, ciencia, tecnología e investigación, crecimiento económico para el desarrollo rural, alimentación y nutrición, género, medio ambiente, cambio climático y habitabilidad y ayuda humanitaria. ¿Vale? Coge todos los sectores, ¿vale?, y trabaja en diferentes ámbitos según la importancia que la cooperación dé a cada una de estas áreas. Ahí está la distribución, se ve un poquito pequeño, ¿vale?, pero realmente el que me interesa que hoy veamos por el foro y por nuestro tipo de trabajo es este. ¿Vale? Veo cada un pequeño error en cuanto a porcentaje, que son los sectores sanitarios. ¿Qué prioridad establece la cooperación española? Que es una prioridad en principio medio-alta, no es alta. España está trabajando fundamentalmente en seguridad alimentaria, ¿vale?, pero en la parte sanitaria estamos trabajando principalmente en estos factores. Muy importante agua y saneamiento y muy importante el papel de la ayuda humanitaria. No es por casualidad, sino es por lo que les decía antes. Yo he seleccionado una serie de factores, ¿vale?, que diferencian lo que es la cooperación al desarrollo en África con el resto de lugares. Y ahora me toca hablar un poco de, como decía aquel actor, de mi libro,
¿vale?, de qué es lo que hace Farmacéuticos Sin Fronteras y ya entrar directamente en ver las peculiaridades que tiene la cooperación. Farmacéuticos Sin Fronteras es una organización no gubernamental, formato asociación, que lleva 25 años trabajando en cooperación farmacéutica. Ha tenido una evolución como ha tenido el sector. Empezamos trabajando única y exclusivamente en cooperación al desarrollo y hemos derivado hacia otra serie de trabajos como la ayuda humanitaria, la acción social y más recientemente la educación para el desarrollo y la formación. Nuestro sector es exclusivamente farmacéutico, pero farmacéutico entendido por todas las habilidades que un farmacéutico puede desarrollar. No solamente como nos ven fuera de nuestro sector como dadores o donadores de medicamentos, sino que trabajamos todos estos aspectos, ¿vale?, que estamos viendo aquí. Trabajamos agua y saneamiento, trabajamos nutrición, trabajamos ayuda humanitaria, salud entendida como medicamento, como farmacia, como medicina. Y bueno, en este caso estos cinco aspectos. En la parte esta de cooperación, lo que hacemos es tanto la gestión de redes de asistencia farmacéutica en cualquier país, ¿vale?, no solamente llevar medicamentos, sino trabajamos la implementación de botiquines, la implementación de redes, simplemente calcando con las peculiaridades que tenemos en terreno el sistema que tenemos aquí. Una central de distribución y luego en los diferentes pueblos más alejados un botiquín que puede ir desde una habitación o una farmacia, como lo que entendemos aquí, o simplemente un armario gestionado por un promotor de salud. Nutrición, no somos, como en el caso de medicamentos, dar medicamentos, no damos alimentos, pero sí que hacemos un control nutricional de la población a fin de, a través de nuestras redes, ajustar las posibles situaciones que tenemos de desnutrición y malnutrición. Por supuesto, y muy importante, lo vamos a ver ahora como una parte fundamental a tener en cuenta en África, agua y saneamiento. Por una premisa fundamental que además nos ha dado la experiencia. De nada me sirve tener el mejor centro de salud o el mejor medicamento si luego el paciente sale a la calle y toma agua contaminada, toma agua de un arroyo no potable o en casa no tiene agua. Y finalmente trabajamos la educación para la salud como línea transversal en todos los proyectos. Muy importante, como veremos ahora en África, por un tema allí de culturalidad y un tema también de religión. Hemos intervenido a lo largo de estos 25 años en 49 países, tanto en ayuda humanitaria como en cooperación al desarrollo, como en acción social, ¿vale? También trabajamos, aunque por no ser la temática de hoy no lo voy a desarrollar más, en acción social, atendiendo aquí a pacientes que no tienen acceso al medicamento, que los hay, aunque a veces parece que no. Y, repito, hemos trabajado en estos 49 países. Si nos vamos a África, este es nuestro mapa de trabajo. Los puntos rojos que tenemos corresponden a ayuda humanitaria, fundamentalmente a envío de medicamentos y envío de material sanitario, y los puntos verdes ya es los lugares o los puntos en donde hemos hecho acciones de desarrollo. Vale, hablar de África y hablar de desarrollo, lo que os digo, y voy al núcleo de la presentación de hoy, es tener en cuenta muchísimos principios, muchísimas cuestiones diferenciadoras. Yo he seleccionado 6 que se relacionan directamente con nuestro trabajo y que nos van a poner sobre la pista de la realidad con la que nos encontramos en África. El primer concepto es el índice de desarrollo humano, ¿vale? Es un indicador que tiene Naciones Unidas en el que mide el nivel de desarrollo que tiene un país, ¿vale? En el caso de África nos encontramos con los países que están a la cola. De la zona del África subsahariana, que es de donde más vamos a hablar hoy, hablamos que el mejor país está en el puesto 106, que es Botswana, según el último dato que manejo yo. Y el último es Níger, que está en el 188. ¿Vale? Tengo algún problema para verme un poquito borroso las diapositivas. Si algún dato me equivoco, me lo comentáis porque lo lea mal, ¿vale? Este es importante. ¿Por qué es importante este dato? Pues muy básico. O sea, si vamos, les voy a poner un ejemplo quizás hasta absurdo. Si tenemos que subir una caja a un piso 13, no es lo mismo subir la caja desde el piso 4 que desde el piso 8. Cuando vamos a trabajar en un país de África, partimos de un nivel de desarrollo muy inferior al de otros países que tenemos conceptualizados en donde trabajamos todo el apartado de desarrollo. Pero no hay que desalentarse en este punto. Y me recuerdo un poco la primera diapositiva sobre Internet, sobre determinados aspectos de desarrollo. En Naciones Unidas
puso en marcha a primeros del año 2000, creo que fue a mediados del año 2000, lo que conocemos como Objetivos de Desarrollo del Milenio, que por cierto terminaron hace apenas un año. El continente africano es uno de los que más ha evolucionado en los indicadores que nos marcaban estos objetivos, ¿vale? Eran 8 objetivos en los que se marcaban una serie de metas de desarrollo en diferentes ámbitos, ¿vale? Yo he seleccionado aquí algunos para que veáis cuál ha sido la evolución. Se ve un poquito pequeño, ¿vale? En la parte verde más clara es donde nos encontrábamos cuando se ponen en marcha estos objetivos. La verde oscura es donde nos encontramos ahora en África, los dos aspectos, y la parte naranja es la media que tienen los países desarrollados. Por cada meta, por cada objetivo da resultados que es difícilmente comparables, pero en estos objetivos de salud sí que lo hay. Por lo tanto, aunque partimos de un nivel muy bajo y seguimos estando en un nivel muy bajo, en África hemos logrado muchos progresos. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años. Hemos pasado, en cuestión de estos 15 años, de 177 a 98 por cada 1000. ¿Vale? Bien es cierto que la media está en 53, pero es en donde más se ha logrado evolucionar. Tanto por ciento de niños que recibieron al menos una dosis de vacuna de sarampión. Como veis, hay un crecimiento de 52 a 72 en porcentaje, ¿vale? Al 72%. Es un porcentaje muy alto con respecto a los valores que manejábamos, lógicamente. Tasa de mortalidad en nacimientos, en neonatos, en nacimientos, por cada 1000. Ahí tenemos 9,9 y hemos bajado a 5,1. Hemos logrado bajar casi a la mitad. Lo mismo en tanto por ciento de mujeres atendidas durante el parto. Muy importantes los programas destinados a la mujer y los programas destinados a la atención del parto y a la atención también de VIH en nacidos, ¿vale? En la prevención de niños que nacen de mujeres que están contagiadas por el virus. Y la tasa de infecciones de VIH es en donde menos hemos logrado avanzar, por una de las premisas que veremos más adelante, que es el tema cultural. Por lo tanto, sí que hay que tener en cuenta que ponemos en marcha proyectos o estrategias en países más subdesarrollados o menos desarrollados, me gusta mejor emplear este término, que si trabajamos en Iberoamérica o Centroamérica, ¿vale? Pero sí que es verdad que hemos logrado muchos avances en estos 15 años. Por lo tanto, sí se puede llegar a un nivel de desarrollo. Otra premisa que tenemos que tener en cuenta es la gran inestabilidad política que hay y las catástrofes naturales. Nombraba antes don Antonio Monge el tema de ébola. Podríamos hablar de muchas catástrofes. El dato verdadero es que el 31%, lo veíamos antes en el gráfico, era la parte roja, de las intervenciones que se hacen en materia de salud no van orientadas a desarrollo, sino a ayuda humanitaria, ¿vale? Nosotros hemos tenido varios ejemplos en ese ámbito. Trabajamos en el Congo en el año 95 y en el año 97, ahora veremos algunas imágenes. Incluso hemos tenido proyectos como el que teníamos programado para Sierra Leona en el año 98, en donde no hemos podido ni siquiera empezar el proyecto, ¿vale? Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta, que el 31% de las intervenciones que vayamos a hacer, es decir, 3 de cada 10, van a ser siempre en materia más de ayuda humanitaria, que es la parte anterior a iniciar cooperación al desarrollo. Te pongo ahí también el dato, el 56% de las misiones de paz de la ONU se desarrollan en África, ¿vale? Cuando vamos a intervenir en emergencia, ¿vale? Os pongo, estas son imágenes de la crisis que estuvimos en Congo durante el año 95, posteriormente en el 97 ya trabajamos algo de desarrollo, en la que estuvimos con médicos del mundo, trabajando en campos de refugiados y con las premisas que se trabaja en ayuda humanitaria. Como también quiero que conozcáis un poquito más de lo que es nuestro trabajo en cooperación en ayuda humanitaria, en esta parte os hablo del Proyecto Esfera. El Proyecto Esfera es un manual de referencia que tenemos las entidades no lucrativas, publicado por Naciones Unidas, trabajado con Cruz Roja, con ONGs expertas en cooperación, que nos marca las líneas que hay que poner en marcha cada vez que hay una emergencia. Ahí tenemos una serie de principios fundamentalmente de protección a las personas. Es decir, aunque nos parece obvio, algunos de los datos que ahora os voy a comentar, hay ocasiones en las que no se da, por temas raciales en terreno y por determinadas circunstancias de las ONGs con las que trabajamos. Os comento, en cooperación, fundamentalmente y en parte en ayuda humanitaria, no trabajamos solos. Siempre trabajamos con gente de allí, con entidades de allí o con gobiernos locales.
Con gobiernos locales, problema en África, no solamente en África, en otros sitios, corrupción e inestabilidad. Entidades de allí, asociaciones, lo que aquí entendemos como fundaciones de allí, problema, están empezando y bueno, también mucha inestabilidad y mucho desconocimiento. ¿Qué principios tenemos humanitarios? Pues, perdón, me voy a acercar un poco más, lo veo muy pequeño. Evitar exponer a las personas a daños adicionales. Lo primero son las personas. Cuando se hace una atención en ayuda humanitaria, lo primero es darle techo. Posteriormente se trabaja el agua y saneamiento y paralelamente ya alimentación, salud, etcétera. Pero lo primero es techo y lo primero es protección. ¿Vale? El segundo principio es velar porque las personas tengan un acceso a la asistencia imparcial. En todos los conflictos que podamos tener, no solo en África, lo mismo me da que sean de un bando, del bando A, del bando C, del bando B, de quien sea. ¿Vale? Todas tienen el mismo derecho a atención. Principio 3, proteger a las personas de daños físicos, psíquicos causados por la violencia y la situación que hay en terreno. Muy similar o al hilo de lo que hablamos en el primer principio. Y el principio cuarto, ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, recuperación, etcétera. Eso ya sería una tercera fase y normalmente en este tipo de actuaciones en África esta es la parte más complicada porque precisamente son los derechos humanos en este tipo de conflictos lo primero que pierde. Lo que os comentaba, por poner ejemplos, nosotros estuvimos en la crisis del Congo en el año 95 y precisamente esta cooperante que veis ahí, el otro día estuvo en el evento del 25 aniversario y quise intentar que viniera conmigo a la conferencia de hoy, no podía por una serie de motivos personales, pero nos cuenta las dificultades que hay en una atención, evidentemente, en un campo de refugiados. Es algo obvio. Si es difícil trabajar en cooperación, es muy difícil, tanto por medios como psicológicamente, trabajar en una emergencia. Bien, un tercer principio es el acceso al medicamento. Les decía antes, y vamos a dar más datos, problemática global en cuanto a acceso al medicamento, falsificaciones. En África es especialmente alta la tasa de falsificación en medicamentos. ¿Vale? En cualquier país en donde hay necesidad hay mucha falsificación y mala calidad, habría que distinguir. Pero en este caso hay aproximadamente un 30% de los medicamentos falsificados que se distribuyen en el mundo están en África. Hay muchas dificultades de importación. Es increíble, y yo muchas veces lo cuento, las dificultades que muchos gobiernos nos ponen a la hora de llevar medicamentos, de exportar medicamentos, de donar medicamentos. ¿Vale? En África es muy complicado. Podría poner otros casos. Ahora estamos trabajando y perdón que haga este inciso, en Líbano, y tenemos un cargamento de medicamentos para enviar a un campo de refugiados y no podemos por ley, simplemente por ley de allí. Nos pasa mucho en otros países, pero en África mucho más. Y luego cuando envías medicamentos desde aquí, los peajes que tienes que pagar, ¿vale? Las aduanas terribles, robos por el camino, asaltos. Y lo que decía un compañero nuestro que estuvo cooperando en África, no recuerdo ahora mismo el país, creo que fue Mozambique, lo que ellos llaman la gasusa. La gasusa, ¿qué es eso? Se referían a la gaseosa, que al final era la cajita que tú le tienes que dejar de pago, digamos, del impuesto revolucionario por llevar esos medicamentos. En uno, en otro puesto. Pero lo principal cuando trabajamos allí es la falsificación. La falta de acceso al mercado local. ¿Hay medicamentos? Sí, pero hay una calidad bastante pobre. Un dato que os doy es que solo en África más de 320 millones de personas tienen un acceso menor del 50% a los medicamentos esenciales. Los medicamentos esenciales es una lista que tiene la OMS para cualquier país, en la que recoge aproximadamente, la última actualización que yo tengo son 256 moléculas. Puede haber ahora más o alguna menos, no sé si hay alguna actualización desde la última vez que yo hice la consulta hace año y algo, que cubren el 90-95% de las enfermedades básicas que cualquiera podemos tener. Entonces, una definición que hay para acceso al medicamento, pues en África estamos hablando de unos 320 millones, aproximadamente un cuarto de la población, no tiene acceso ni siquiera a la mitad de esos medicamentos. Y en muchas ocasiones tenemos el 30% con una calidad mala o incluso un medicamento falso. Hemos trabajado el medicamento en Níger,
en el año 2005, en el que intentamos, en la zona de Maradí, crear una red de asistencia farmacéutica con una farmacia que hiciera de distribuidora y una serie de botiquines en diferentes poblaciones. Al final quedó y sobrevive, sigue funcionando la farmacia distribuidora, y lo que se hizo fue, en estos botiquines inviables, hacer lo que estáis viendo aquí, hacer jornadas de salud, en donde van nuestros cooperantes o los promotores de salud de allí y organizan un día una jornada, ven a las personas, vacunan niños y campañas de vacunación o dan los medicamentos en ocasiones que tienen según las necesidades que pone encima de la mesa la población. Habitualmente en cooperación, cuando hablamos de una red de asistencia farmacéutica, lo que os decía antes, es una farmacia matriz, ¿vale?, una farmacia distribuidora y pequeños botiquines. ¿Por qué? Decía antes que copiábamos ligeramente con sus peculiaridades el modelo español. Lo que hacemos es, si tú tienes que enviar, si encuentras un distribuidor en la zona y tienes que enviar un medicamento a 30 kilómetros a un botiquín en donde en muchas ocasiones no hay ni siquiera carretera, primeramente seguramente no vaya a llegar y luego el coste va a ser bastante alto. Si tú logras establecer un punto intermedio tuyo, no lucrativo, en el que tienes, en base a la lista de medicamentos esenciales o epidemiología de la zona, tienes un stock de medicamentos que tú le compras a esta distribuidora, en la cual ella te hace, en lugar de 30 o 40 kilómetros, te hace 10 kilómetros, te los deja, y luego tú eres el encargado de distribuir a tus botiquines, repito, sin ánimo de lucro, estamos comprobando que se baja el coste entre un 40 y un 50%. Funciona muy bien en Centroamérica, funciona muy bien en Sudamérica, funciona regular en África. ¿Vale? La última experiencia que hemos tenido en este aspecto del medicamento fue en Mali, dentro del marco de nuestro proyecto Boticarios, con el envío de un farmacéutico a trabajar gestión de stock y acceso al medicamento y sobre todo tema de falsificaciones. ¿Qué problema nos encontramos con las falsificaciones? Que es imposible, no tienes laboratorios de calidad, no tienes medios. Lo que ha hecho Farmacéuticos Sin Fronteras es establecer un protocolo con una serie de criterios a la hora de elegir un proveedor, contando que en ocasiones solamente tienes uno y si lo tienes. Pero en el caso de que haya proveedores, nosotros lo que hacemos es una especie de concurso en el cual priman una serie de criterios. La parte relacionada a los criterios técnicos, la parte relacionada con la falsificación, tiene un 50% de relevancia, incluso por encima del coste y por encima de criterios de servicio. Perdón, voy a mirar ahora porque no me quiero pasar. ¿Vale? Es una problemática que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, y diferenciadora de otros lugares en donde sí hay distribución y la falsificación es menor, e incluso en sitios que hemos trabajado como en Guatemala hemos llegado a encontrar y tener sitios de laboratorios para evaluar la calidad. Otro aspecto importante es el acceso al agua y saneamiento. Según las estadísticas que tenemos de la OMS, de las personas que no pueden acceder a agua potable en el planeta, el 48% se encuentran en África. Y ocurre exactamente algo parecido en el tema de saneamiento, aunque el más perjudicado es en este caso el continente asiático. En caso de África subsahariana el acceso es inferior al 20%. ¿Vale? Lo que os comentaba antes, o sea, de nada me sirve llegar a un sitio, realizar un proyecto de farmacia, llevar medicamentos que lleguen, que se puedan distribuir, si a la hora de la verdad no hay agua potable y no hay saneamiento. Y estamos constantemente en reinfección, ¿vale? Enfermedades como la malaria, enfermedades como el dengue, diarreas, por supuesto, diarreas especialmente en niños, pues son causas de mortalidad o causas de problemas de salud que solamente se pueden corregir con acceso al agua potable. ¿Vale? Nosotros tengo aquí una tabla, pero se ve muy mal. Si se puede distribuir luego la ponencia o el que quiera me la quiere pedir para ver más en detalle, el cuadro lo que hace es relacionar el tipo de enfermedades con la vía de transmisión. Al final, si todos somos farmacéuticos, lo conocemos. Nosotros hemos trabajado el tema de agua tanto en Sáhara como en el Congo, ¿vale? Y repito, es importante y es una base fundamental del trabajo de Farmacéuticos Sin Fronteras en cualquier proyecto. Vale, nosotros trabajamos el acceso al medicamento, la construcción de una red, pero siempre lleva aparejado el trabajo de agua y saneamiento. Una problemática se me olvidaba antes, hablando del
saneamiento he hecho una asociación, es el tema del medicamento y la destrucción de los medicamentos, ¿vale? En África hemos tenido también un problema con el envío de agencias internacionales de medicamentos caducados. No tienen un sistema de eliminación adecuada de residuos, por lo tanto esos medicamentos igual van a un hoyo, ¿vale? Los queman ahí, queda ahí el residuo, lo tapan y, como nos ha pasado en otros lugares, pero también en África, llegas al cabo de 2 años y tienes una plantación de lo que sea, ¿no? Tenemos un cooperante nuestro en plantilla que siempre le gusta decir, en este caso se refiere a Haití, pero nos podríamos referir aquí de, mira, pues ya tenemos plátanos, verduras, frutas, lo que queramos elegir para que no te duela la cabeza, mira, va mixto, ¿no? En este caso ocurre lo mismo. Y como penúltimo elemento diferenciador, la cultura y la religión. Esto fue un tope importante a la hora de trabajar en materia de SIDA, ¿vale? Y por supuesto la cultura. Tenemos ahí el dato, como todo lo voy ilustrando con un dato, las tasas de analfabetismo en la población superan el 50% y es especialmente complicado en mujeres. Ya si hablamos de mujeres, hablamos primero, como en este tipo de países, que es la parte de la familia que vela por todo el tema sanitario, higiénico-sanitario de la familia, y por supuesto ya si hablamos de partos, hablamos de niños, etcétera, pues es bastante importante. Esta manta que vemos ahí es de un proyecto nuestro en Mozambique en el año 2012. Es decir, la falta precisamente de saber leer, de saber escribir, pues hace que cualquier información, cualquier campaña tenga que ir mediante dibujos y tenga que ir mediante muchas veces el ingenio de la persona o el cooperante que hay. Y en el apartado de la religión pues hay muchos mitos. Nosotros nos llegamos a encontrar en un proyecto de SIDA, en una encuesta que hicimos, datos como que el SIDA se transmitía a través del preservativo, o alguno más llamativo, que el SIDA era un monstruo que te venía por la noche, te picaba, te mordía y te transmitía el SIDA. Estos son datos reales de encuestas con población de trabajo que hemos hecho nosotros. Son temas muy complicados de por sí al trabajar en desarrollo. Cuando hablaba antes de la evolución del desarrollo de los años 90 a ahora, el desarrollo antes consistía en llegar a un sitio, llegabas tu mochila y tu modelo de desarrollo que venía desde aquí, y decías, no, lo bueno es esto. Afortunadamente todo eso ha cambiado, se identifica un proyecto, se trabaja con la población y al final realmente tú tienes que adaptarte a las necesidades que la población tiene. Es como un trabajo de consultoría aquí. Están los consultores buenos, que yo digo los consultores malos. El bueno que llega con su modelo, pum, te lo pone encima y eso es lo que tienes que hacer. Perdón, el malo, y el bueno, que es el que llega, ve tu realidad, se adapta a lo que tienes y con las herramientas que tiene un consultor lo pone en marcha. Pues esto de la cooperación es exactamente igual. Tú llegas a una comunidad y no vale que digas, no, es que el SIDA, la prevención del SIDA es usando preservativo, o me voy al lado contrario, o la prevención del SIDA es la abstención, no, la abstinencia. Con esto de las elecciones ya, tanto lío, ya me pierdo. Entonces, no. Hay que conocer la cultura de un país, hay que conocer las costumbres religiosas, meterse, trabajar con ellos y si consideramos que se puede cambiarlo poco a poco. Pero fundamentalmente todos los proyectos tienen que estar basados en la cultura y en la forma de ser. Y ahí nosotros adaptarnos. Y eso nos pasaba, repito, mucho con el tema del SIDA, donde tenéis ahí un cartel de los miles que se utilizaron. Y la parte izquierda es de nuestro proyecto en Mozambique, hablando precisamente del paludismo. El proyecto que hicimos en Mozambique, enviamos 2 farmacéuticos a realizar una serie de actividades de educación para la salud. Es el que más curiosidades tiene en este ámbito. También desde que pues la malaria no se combate con repelentes ni con mallas o redes para dormir, en donde tienes que ir explicando, porque repito, hay una cultura muy arraigada y en el que al final se traduce en que las enfermedades no las manda X, llámele Dios, llámele como le quiera usted llamar, y que realmente el hombre no puede hacer nada para protegerse, o todo lo que haga es ir en contra de la voluntad de Dios. En Mozambique nos pasaba una cosa muy curiosa, lo iba a poner antes en la parte del agua, pero lo quería dejar en la parte de cultura, era que tenían agua, en la zona en la que nosotros estuvimos trabajando fue en Pemba, tenían agua, el agua se podía potabilizar, pero no la podíamos potabilizar porque no se la podía tocar. O sea, el tocar un agua
ya no digo con las manos, sino echarle una gota de lejía, una gota de cloro, por supuesto de lejía no podías hablar. No me explicaron nunca por qué, no entiendo, pero eso era como rechazado, ¿vale? Pero el tocar el agua suponía que esa agua era impura y no la podían beber, lo cual nos originaba miles de problemas. Había cooperantes que lo hacían a escondidas, cosa que no, porque al final lo que os digo, no te estás uniendo a su cultura. Nos generó mucha problemática el hacer entender que al final no estabas manipulando nada, y sino que tú hacías que esa agua al final pase de mala a buena y ya está. Pues es un factor que si en la cooperación normal hay que tenerlo en cuenta, en África mucho más. Situaciones en cuanto a esto, ejemplos globales en desarrollo, la que más recuerdo fue en Ecuador, y repito, perdonen, pero también quiero que entiendan cómo es nuestro trabajo, con un pozo de agua en el que el pozo tenía que ir aquí, según nuestros arquitectos, y según la comunidad el pozo tenía que ir allí. Y finalmente el líder comunitario dijo, si ustedes ponen el pozo aquí, estoy señalando en una distancia real, de mesa a mesa, si ustedes ponen el pozo aquí, por cuestión de que este terreno era de un señor que tal que cual, la gente no lo va a usar. Son circunstancias que se dan y muy a tener en cuenta en proyectos, y que han originado que muchos proyectos hayan fracasado. Porque al final a ti a todo te dicen que sí, y cuando tú te vas acaban haciendo lo que les da la gana, porque al fin y al cabo es suyo. Y bueno, eso es una imagen del proyecto que os digo de Mozambique, y eso son una serie de fichas que utilizamos precisamente para el agua, ¿vale? Para hablar del tema del agua. El agua contaminada, no contaminada, se puede, no se puede. Al final nos tenemos que ir a elementos muy básicos. Y como os decía antes, en el tipo de cooperación nuestro, la educación sanitaria, la educación para la salud y la higiene, forma parte, es una actividad transversal de todos nuestros proyectos, y al final forman parte del éxito o no éxito del mismo. Y en muchas ocasiones, en muchos sitios, es la principal actividad para la disminución de la tasa de enfermedades o para el objetivo que llevemos. A veces en muchos sitios es tan básico como coja usted una pastilla de jabón. Tenía una foto pero no la he incluido de las pastillas o bloques que se utilizaban allí, y lávese las manos antes de coger agua o antes de coger los alimentos, o échele una gota de lejía a ese vegetal que usted se va a tomar, y estaríamos evitando muchas enfermedades. Y finalmente, y no voy a entrar ya muy en profundidad, la parte de medicina tradicional, ¿vale? Esta parte está muy desarrollada en África. De hecho, hablamos de que más del 90% de la población podría llegar a tener acceso a este tipo de medicina. ¿Qué problema tenemos? Lo tuvimos el año pasado en Senegal, pues que es algo que no está arreglado, no está legislado, no está reglamentado, se usa al antojo de la población, y ahí es el más rápido o el más torpe. O sea, nos encontramos situaciones pues de curanderos, de plantas que no sirven para nada, y al no haber legislación realmente no hay unas formas farmacéuticas ni hay un sistema entendido por dispensación clásico regular o reglamentado. Es una pena porque el vademecum que hay, en este caso el catálogo que hay en plantas medicinales, es impresionante. Magui, que sale aquí en la foto, fue nuestra cooperante el año pasado y estuvo en el centro Biomed 3 de Senegal, en donde se están haciendo trabajos en esta línea, ¿vale? En la línea de elaboración de formas farmacéuticas, pero finalmente, bueno, hay muchas dificultades legislativas y hay mucha lucha con la población en cuanto a tradición y, bueno, pues a formar de entender lo que es la medicina y lo que es la cura. Vuelvo a esta diapositiva y nada más, esta diapositiva se me ha colado dentro de la conclusión una frase que me pasaron el otro día, pero me van a permitir abuso porque la llevo aquí en el móvil, hablando de pobreza. Yo siempre uso una frase hablando sobre la utopía de Eduardo Galeano, pero como la uso en prácticamente todas las diapositivas y me gustó esta, pues voy a cambiar, ¿no? Como hemos visto, a pesar de que trabajar en África es muy complicado, es muy complejo, a pesar de que el grado de pobreza es tan grande que partimos, podríamos decir, de -1, nunca tenemos que perder la esperanza, y los datos que yo he puesto, los objetivos del milenio, si bien no son para dar palmas,
¿vale?, sí demuestran que trabajando, que con planes de trabajo, que con planes organizados, podemos llegar a obtener muchos resultados. Y al final el -1 pasará al 1 y del 1 al 2. Y al final, pues dentro de nuestra utopía, aunque yo soy de los que pienso que el mundo es muy difícil que lo cambiemos, pero sí que está lleno de actitudes individuales que nos ayudará a cambiar, pues podremos poner a África al menos a la altura de los demás continentes en vías de desarrollo. Y termino con esta frase que le decía Don Quijote a Sancho, y que le decía: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es una locura ni una utopía, sino al final es una acción de justicia. Yo creo que animo a todos y cada uno de ustedes que pertenecen al mundo de la farmacia a que con sus actitudes del día a día, no hay que dar grandes donaciones a ONGs, no hay que irse a África a cooperar, simplemente con lo que cada uno tenemos y podemos hacer desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra casa. Hoy, por ejemplo, la Real Academia pues ha puesto un altavoz a todo nuestro trabajo. La universidad nos abre las puertas para formación, no solo a nosotros, a otras entidades. Pues finalmente tengamos esa actitud de cambio, esa actitud hacia el desarrollo, porque al final es una cuestión de justicia. Y una persona en África, una persona en Sudamérica, una persona en España, una persona en Estados Unidos, debería de tener los mismos derechos y debería de tener el mismo acceso a la salud y al resto de elementos. Entonces, bueno, os animo a todos bueno, este es un primer paso, hablamos antes de la academia, y a todos los que estéis aquí, bueno, pues a tomar interés pues, por lo que es la cooperación al desarrollo, porque esta mañana hemos estado en un foro hablando de ONGs y de fundaciones, oferta afortunadamente hay. Y como dice nuestro presidente, ojalá no tuviéramos que existir. Y por mi parte termino. Cualquier pregunta, cuestión, debate o tema que queráis tratar, por supuesto, me tenéis aquí, y una vez que termine la charla, para lo que queráis. Reitero mi agradecimiento y... Sí, muchas gracias. Se abre el coloquio. Si alguien quiere hacer alguna intervención, preguntar algo, es el momento. Muy bien, por aquello de que hemos estado preparando esta cosa, yo creo que se acaba un poco el tiempo de los paracaidistas en la cooperación, ¿no? Por lo que estás diciendo. Sí. Hay que meterse dentro de una organización, etcétera, etcétera. No sé si esta es una apreciación que yo tengo o es una realidad. Es una realidad, y es una realidad lógica. O sea, hablar desde mi punto de vista como director de una ONG puede sonar y decir, bueno, claro, va a defender, esto es como hablar del intrusismo en otras profesiones. Lo que sí es que la cooperación ha evolucionado con la profesionalización de nuestras entidades, y ha evolucionado... Vamos a ver, porque tengo una diapositiva que la llevo de apoyo, lo que no sé si va a funcionar, porque la versión que he utilizado de PowerPoint debe ser o superior o inferior a la que hay aquí. Entonces, es esta diapositiva, ¿vale?, en cuanto a la evolución que ha tenido la cooperación. Como no nos va a salir, la dejo ahí, ¿vale?, aunque se vea de lejos. O sea, todo lo que es la ayuda social, lo que es la ayuda al desarrollo, empezó pues, empezó en los años 70, ¿no?, pero en España se empieza a conocer finales de los 80. Fundamentalmente eran actividades caritativas. Te daban un dinero y tú hacías un proyecto, hacías una determinada actividad. Afortunadamente, el tema de la pobreza, sobre todo a primeros ya sobre el año 2000, se ha tomado mucha concienciación a nivel de los organismos internacionales, y se ha puesto un orden que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero siempre bajo ese orden y esa línea que marca, la cooperación o cualquier ayuda va a ser muchísimo más efectiva, porque al final vas a entrar en una estrategia global, lo cual no le quita valor a una ayuda puntual, pero al final zapatero a tus zapatos, y los expertos en desarrollo, no ya las ONG, sino los organismos internacionales, son los que nos marcan unas líneas y nos marcan unas estrategias. Y al final, si tú montas un proyecto de salud pero no hay un desarrollo productivo, pues la gente no podrá pagar el medicamento, y si no podrá pagar el medicamento no podrá llegar allí. Entonces, yo creo que el tiempo se acabó. ¿Queda cabida? Sí, en algunos casos puntuales, pero ahora mismo
creo que se ha llegado a un nivel de profesionalización bastante eficaz y los resultados están ahí. Y una segunda pregunta que tenía es ya en concreto, ¿qué puede hacer esta Real Academia en este tema? El director de Anales me decía algo en relación con hacer una publicación. Me decía una publicación como muy presentando realidades y presentando proyectos y presentando a la vez muy científica y a la vez muy humana. No sé, esa es una posibilidad, el director de Anales nos dirá algo. Pero que también, ¿qué veis vosotros que puede hacer esta Real Academia en este sentido? Bueno, yo creo, cuando estuvimos hablando sobre la ponencia, hablábamos de la relación que tenía la Real Academia con otras de Iberoamérica. Pues al final es seguir el mismo modelo. Yo siempre digo que todo está inventado, lo único que lo tienes que adaptar es a la realidad o a las circunstancias que tú tienes que hacer. Es seguir el mismo modelo, teniendo en cuenta no estas premisas en concreto que yo he puesto, parte de estas premisas y otras que pueden diferenciar lo que es la actividad en África con la actividad en Iberoamérica. Evidentemente, bueno, establecer lazos con todas las instituciones similares que haya, que en cuanto a número creo que es bastante inferior que en el otro caso, que el caso de Iberoamérica. Pero podríamos trabajar conjuntamente, y tiendo la mano a trabajar conjuntamente, no solo con Farmacéuticos Sin Fronteras, sino con otras instituciones que puedan tener enlaces allí, instituciones públicas, privadas, empresas, para ver o para establecer una serie de protocolos y líneas con las que se pueda establecer una línea de colaboración. Para eso pongo la infraestructura, la estructura de Farmacéuticos Sin Fronteras y el conocimiento y el tipo de relación que tenemos con socios locales de allí, para ponernos para evaluarlo y para hacerlo. Profesora Carmen Avendaño. Quería hacer una reflexión. En los países desarrollados como España se ha visto que la actividad conjunta y la cooperación de farmacéuticos y médicos enriquece muchísimo la acción y la eficacia sanitaria en hospitales, etcétera. Y me pregunto, ¿existe alguna cooperación o por qué no Sanitarios Sin Fronteras en vez de Médicos Sin Fronteras, Farmacéuticos Sin Fronteras? Porque no solamente está el tema de los medicamentos, sino que está el tema de la educación, está el tema del agua, etcétera. Son muchos aspectos que la diferenciación entre farmacéuticos y médicos no sé si es positiva. Sí, yo creo que es positiva, precisamente al hilo de la primera pregunta que me hacían. Sí es positiva siempre y cuando trabajemos bajo unas normas. Quiere decir, lo que yo he presentado como plan director, he hablado de países y sectores, pero es un libro así, digamos, una guía de instrucciones nuestras, marcan una serie de estrategias que se hacen por países. Nosotros accedemos a la financiación para estos proyectos cada uno en su línea. Entonces, puede ocurrir que en Níger, en una determinada zona, nosotros estuvimos trabajando en Maradí y estaba Infancia Sin Fronteras haciendo un tema de nutrición, de seguridad alimentaria. Entonces, para una determinada zona se establece aguas, acceso al medicamento y medicamento. Nosotros entramos en uno de esos sectores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Llegará seguramente, Médicos Sin Fronteras no, porque trabaja únicamente ayuda humanitaria en líneas muy específicas, pero igual llega a Médicos del Mundo y está haciendo un trabajo de medicina, sí. Y se colabora en terreno. Yo creo que es bueno que haya variedad. Primero porque cada uno sabemos de lo nuestro, cada uno sabemos motivar a nuestro sector. Yo conozco ya, después de 16 años en la organización, pues conozco bastante el sector farmacéutico, sin embargo del médico lo desconozco. Y al final lo que hay que hacer es sumar esfuerzos. Eso no se ha dado siempre. En terreno ha habido competencias, casos que yo he conocido hace muchos años. Pero ahora sí, porque tú te vas a un plan estratégico y al final lo que yo digo, si hay alguien que está haciendo seguridad alimentaria y tú vas a hacer un tema de nutrición con unos niños en tu centro de salud, necesitas los datos que está haciendo la otra ONG. Y sí hay una transferencia de conocimiento en terreno. Por lo tanto, sí, exactamente igual que por sectores. O sea, es muy bueno que haya 4 o 5 ONGs médicas, porque al final, dentro de una competencia leal y lícita, cada uno tiene su terreno en el que se especializa. Y luego, por desgracia, es que a veces es como echar cubos al mar, O sea, lo decía ahora al final, ¿no? Lo ideal sería que no tuviéramos que existir, pero es que no cubrimos
Una última pregunta muy breve. Perdón que me enrollo mucho. El acceso a los medicamentos. Vosotros conseguís, con muchas dificultades, montar, llegar hasta botiquines, pero a la hora de administrar al paciente, ¿se hace con prescripción médica o a criterio del farmacéutico? ¿Cómo se hace eso? Hay 3 niveles, ¿vale? En cooperación. Está, vamos a ponernos en 3 escenarios. Está en un escenario en el que hay médico, ¿vale? Y hay un farmacéutico. Entonces, el proceso es exactamente igual que aquí. Prescribe el médico, se dice prescribe, ¿verdad? El médico y dispensa el farmacéutico. Hay sitios en donde no hay médico. Hay la foto que enseñé antes de Níger. Hay brigadas médicas una vez a la semana. Si alguien se pone malo, seguramente no tenga ni acceso a ese médico. Prescribe el médico y si hay farmacéutico, da el medicamento al farmacéutico. Si no, hay una tercera figura que es el promotor de salud. Entonces, en donde no hay farmacéuticos, porque hay sitios... O sea, una persona importante dentro del sector farmacéutico, un día ya nos enrocamos en una discusión de decir, vamos a ver, no, voy a evitar dar el nombre. Es que no hay farmacéuticos, ¿de dónde los saco? No, pues no, que no hay. O sea, que te estoy hablando de un sitio en donde, primero, si le dan algún sueldo, vamos a hablar con una equivalencia de aquí, igual le están dando $50, o de la moneda local, ¿vale? Hablo de equivalencia aquí, o sea que a lo mejor le están dando una unidad de la moneda local. Y si no hay, si tienes suerte, es un trabajo de los que yo he dicho de educación para la salud, puedes formar a lo que se llama un promotor de salud, que al final es un líder comunitario que destaca por X habilidades. En África solamente es porque sepa leer. Entonces, le formas. Sé que en un foro farmacéutico suena raro, ¿no? Y suena además antifarmacéutico, ¿no? Pero no tienes a nadie más. Le formas en los 20 medicamentos que va a tener el botiquín, que nosotros tenemos una guía con los medicamentos por cada país que hay en cada botiquín, y él es el encargado de darlos porque si no, no va a haber nadie. O sea, digamos, es un mal menor. Pero que tampoco lo creamos nosotros, porque seguramente antes de que lleguemos nosotros ya esté actuando en 1000 cosas. De aquí el tema que hablábamos de cultura, de los curanderos y este tipo de... Me van a permitir que diga personajes porque engañan a la gente. Hablo de los de allí. Aquí no entro a valorarlo porque no lo conozco. Este tipo de personajes que hay en terreno. Pero en muchas ocasiones es que no solamente no hay médicos, sino que no hay farmacéutico. Y es una persona que suele ser, para que ustedes me entiendan, el listo de la más listillo, creo que me explico bien, de la comunidad, al que se le forma, incluso, bueno, pues hoy en día, por eso ponía el tema de Internet, hoy en día estamos haciendo alguna experiencia piloto de seguimiento con farmacéuticos desde aquí de ese botiquín, pero evidentemente no siguen la dispensación, hablamos más de temas de gestión. Profesor Sánchez Muñiz. Sí, buenas tardes. Yo quisiera en primer lugar pues congratularme con que usted esté aquí, porque la verdad la visión que ha planteado ha sido muy enriquecedora. Yo trabajo específicamente en la Facultad de Farmacia en el campo de la alimentación, de la nutrición, y surgen multitud de cosas que se han ido comentando a lo largo de la charla y del coloquio. La primera cuestión que yo quisiera es cómo, desde su punto de vista, podemos motivar, cómo incrementar el acceso de nuestros alumnos a Farmacéuticos Sin Fronteras. Esa es la primera cuestión, porque yo sí he hecho matices de reuniones, de mesas redondas, otras veces, del hambre en el mundo, de la situación, pero es difícil motivar a los alumnos. Entiendo lo que ha comentado, que realmente pues hay que tener utopía propia para dar el salto, pero efectivamente es un acto de justicia, como ha comentado el José Don Quijote. Entonces, yo quería primero conocer su opinión, ¿cómo podemos motivarlos? Bueno, motivar, nosotros trabajamos mucho el tema universitario, menos de lo que querríamos, más de lo que hacíamos antes. Yo creo que en la universidad, sin entrar a valorar los planes formativos, de lo que no tengo ni idea, y evidentemente sería un atropello, debería ir poco a poco, y las hay que lo hace con Alcalá, lo hemos hecho con ponencias e incluso terminando en alguna asignatura nuestra, debería ir incorporando este tipo de valores, este tipo de
de conocimiento y esta parte de lo que yo llamo la cara más social de la farmacia. O sea, simplemente ir dando matices y pinceladas, porque el alumno normalmente está a sus cosas, está sobrepasado porque tiene que estudiar mucho y le vas a contar una ponencia como la de hoy y le interesa mucho. Pero luego no es fácil, primero, sacarle de su tiempo y luego acoplarle a veces a lo que somos las ONGs, que al final acabamos siendo, esta profesionalización tiene la parte, no voy a decir negativa, pero sí de una maquinaria que, bueno, pues que requiere una formalidad en cuanto a horarios de voluntariado y tal. Entonces, yo creo que la parte más importante es ir incorporando dentro de los temarios esta parte más social y dando estos datos y en muchas ocasiones pues incluso hablando de la farmacia en otros países, pero no la farmacia en los países top, sino explicando que hay otras realidades. Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo este de Mozambique, fueron 2 ya licenciadas, ¿vale? Pero que desde hace un año y tuvimos bastante polémica interna dentro de nuestra comisión de formación, pero yo pedí que se incorporasen a los alumnos de 5º curso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no queda tan, de cara a los que están allí, no va un farmacéutico, no queda tan, pero sí que dar la oportunidad ya a alumnos de 5º curso que de verdad estén interesados en formarles, porque no puedes mandar a cualquiera, tienes que mandar a personas formadas, y en darles esa posibilidad de ir a terreno, conocer y sobre todo lo más importante, que lo trabajamos mucho en ONGs, ser altavoz con sus compañeros a la vuelta de lo que ha visto, de lo que ha hecho, ya es dar un paso. ¿Vale? Pero fundamentalmente me iría a eso, que estén ustedes abiertos, parece que no quiero hacer publicidad de nuestro trabajo, ¿no? Pero que estén ustedes abiertos a cualquier propuesta extratemario, o digamos fuera de lo que es el día a día de la universidad, que pueda al final motivar a los alumnos y mostrar a los alumnos que hay otro, que también es una salida profesional, ¿vale? Mucho más menor, digamos, en cuanto a número, pero que también puede ser una salida profesional. En cuanto a una ONG farmacéutica, en cuanto a un laboratorio en donde estén trabajando la parte de RSC, es decir, todo lo que toca ayuda social. O sea, al final la pobreza hay que verla desde un tema también global. Yo tenía tengo aquí en el tintero unas cuantas, pero en fin, para no alargar mucho. Uno de los avances, por lo menos bajo mi punto de vista, más importante que se ha hecho contra el hambre en el mundo ha sido la aparición de esas plant peanuts, seguro que lo conoces, son unos concentrados en la parrilla, sí. Utilización directa, no necesitan estar refrigerados, aportan sobre 500 kilocalorías y tienen una fuente muy adecuada de vitaminas, minerales y demás. Usted ha comentado que dentro de la asistencia farmacéutica llevan el control de la nutrición. ¿Cuál es la actuación respecto al control, digamos, entre comillas, control? Porque estos productos tienen lo positivo, bajo mi punto de vista, que están preparados por los nativos, por lo cual este punto de trabajo, aparte de ser una fuente muy, muy importante de suplementos alimentarios, alimenticios y nutritivos. Entonces, ¿cómo canaliza Farmacéuticos Sin Fronteras el aporte de Plantinat a la población? Nosotros lo que le comentaba, no hacemos material directo, para entendernos, mandamos medicamentos y material sanitario. La parte de nutrición intervenimos más en la parte analítica, índice de masa corporal, técnicamente no análisis de sangre, o sea, medimos una serie de parámetros que además estamos haciendo pruebas, entre comillas, de telemedicina, es decir, cooperantes que tenemos en terreno nos van mandando los resultados aquí casi en tiempo real, hay una persona que aquí los mide y los ve. En cuanto al producto, nosotros lo hemos visto en proyecto, lo vimos en Níger con Infancia Sin Fronteras, nos lo han pedido ahora, quiero recordar también para un proyecto, lo que pasa es que lo que digo, no lo solemos enviar, pero en la parte que yo conozco, en los estudios que hay, yo creo que es un producto que está funcionando bastante bien. Es un producto muy útil, igual que el otro día me comentaba, la persona que me lo comentaba no he contrastado el dato que me daba, pero a lo mejor usted lo conoce, me hablaba de una planta, también creo que era en la zona de Mozambique, que se llamaba la moringa, puede ser, que era algo como que querían asimilar
en plan natural al plan prenatal. Pero yo creo que o sea, los efectos están siendo muy positivos y están dando acceso a cubrir las necesidades que hay de malnutrición y desnutrición en muchas zonas. O sea, yo si nosotros enviásemos alimentos, me remitiría más que a enviar cualquier cosa al producto. Me permite, presidente, como en un seguimiento correcto de una medicación había que monitorizar lógicamente a los pacientes para conocer si la dosis está funcionando, y claro, en pacientes o niños malnutridos donde los niveles de albúmina son muy bajos, como puede ocurrir en un caso de kwashiorkor, pues lógicamente el fármaco libre es mucho mayor. Luego hay una serie de tratamientos de choque con antibióticos que bajan la síntesis proteica. ¿Cómo se plantea un farmacéutico sin frontera una situación donde es imposible monitorizar y hacer un seguimiento, digamos en serio, entre comillas, no lo de en serio, de estos pacientes en esta situación tan precaria? Es muy complejo. O sea, el planteamiento al final muchas veces tienes que trabajar por intuición porque no tienes otros medios. O sea, bastante es con que le llegue ese antibiótico. Nosotros ya marcamos éxito, marcamos varios tramos de éxito. O sea, que tengan acceso al medicamento y sobre todo en el mercado local ya es un éxito, y luego que el medicamento pueda ser administrado al paciente. Lógicamente, en aquellos sitios donde ponemos un farmacéutico, intentamos hacer seguimiento, pero no tenemos en ocasiones datos para medir. Hablaba antes del masa corporal, de una serie de índices, repito, no soy técnico en ello, por lo tanto no, pero muchas veces lo único que tenemos es la famosa tira, esta con la que medimos, y poco más. Eso es una cuestión, decía antes, de la necesidad de la formación. Eso es un problema que nos encontramos antes de formar a farmacéuticos. Mandabas a alguien a terreno, mandabas un farmacéutico muy bueno aquí, y de repente se anulaba totalmente porque no era capaz sin las herramientas que tenía aquí, de trabajar aquí. Eso lo trabajamos mucho. Ya le digo, hay casos muy particulares. En sitios más desarrollados sí, ya se está trabajando, se monitoriza, o sea, se hace un seguimiento, se hace una atención farmacéutica, pero repito, en sitios más desarrollados, en República Dominicana hemos estado trabajando este tema en nuestras farmacias y tal. Pero en África, caso de éxito e impacto, cuando hacemos la medición de impacto, si tenemos un niño al que le llega el antibiótico, ya evidentemente con una prescripción, cuidado, a ver si vamos a... Pero no hay más, en muchas ocasiones es la intuición. Yo les invito a ver, hace poco, no sé, una película de estas Hay muchas películas sobre cooperación en África, sobre todo los médicos. O sea, el farmacéutico en cooperación existe poco. Vamos poquito a poco poniéndolo en marcha, llamamos a la ECI, yo soy muy pesado, muy pesado, hay una emergencia y lo pido. Entonces, por lo tanto, películas de farmacéutico en cooperación no hay, pero sí hay muchas de médicos. A mí me gusta a mis alumnos, en el curso nuestro, en el curso de especialización, recomendarles una serie de películas, pero ahora no me viene ninguna a la cabeza, para que vean cómo muchas veces al final acaba siendo la intuición y el buen profesional. O sea, al final hay buenos profesionales que con dos parámetros, que con... ¿Sabes? Si hablo también un poco, pues, mi parte es más de gestión, he sido farmacéutico, he estado cooperante, Guatemala, Ecuador, diferentes sitios, pero ya uno se olvida de esas técnicas y me dedico más a la gestión. Sí, profesor. Sí. Vamos a ver, yo se me estaba un poco la cabeza bullendo sobre ese tema, y yo creo que para ayudar a este tema, en lo que a mí me corresponde como director de publicaciones de esta casa, pues creo que se podría organizar una monografía sobre este tema. Es una publicación, un libro, editado por esta academia, y por lo tanto pues una publicación del Ministerio de Educación y Deportes ahora y Cultura. En esa monografía pues llevaríamos todos estos temas, es decir, los proyectos que hay, los problemas que hay de campo, qué problemática existe, y bueno, cómo una sociedad desarrollada como la nuestra puede ayudar a entender, a comprender este problema, y porque mientras no se entienda y se comprenda no se puede actuar, y posteriormente actuar.
y luego pues intentamos buscar financiación para que alguna empresa pues lo publique en papel. Nosotros hacemos las publicaciones digitales, pero vamos, tenemos una gran difusión, se publica a todo el mundo. En la página web, eso supone normalmente entre 6 y 8 millones de visitas, y luego pues se manda en formato DVD a todas las embajadas de todos los países, se manda por supuesto a todas las academias de todos los países de Hispanoamérica, y algunas que no lo son, se puede publicar en español, se puede publicar en inglés también, en los dos, para que tenga más aceptación en otros países, pero bueno, sobre todo, como somos españoles, pues en lo que es España y todo lo que los países hispanoamericanos. Y al hilo de estos, sé que el secretario general de nuestra academia, que es farmacéutico y es médico, todos los años va a una ONG alemana a México, a la parte más deprimida de Yucatán, a hacer esa labor. O sea, que él podía colaborar en la parte como médico, va como médico y hace como médico, y también como farmacéutico, podía colaborar en esos temas y bueno, pues explicarnos también en esa monografía lo que hacen ellos allá en Yucatán. Así que yo le voy a proponer una idea, que es un proyecto que tengo desde hace tiempo en cartera al hilo del libro. Yo soy cuando vamos a dar una ponencia o cuando vamos con algún cooperante, lo que decía al principio, estamos en la era de Internet, entonces muchas veces contar lo que haces pues lo tienes en formato digital, en un vídeo y tal, en la web. Pero hay un libro, que además se lo regalé a Belén, que es comunicadora nuestra, y hay algo que se puso muy de moda en la campaña de Obama, que es el storytelling, que al final es que alguien te hable de cooperación desde su experiencia. O sea, alguien te cuente realmente de la experiencia de lo que ha hecho en terreno, que ha vivido, evidentemente es un libro con una serie de pautas. Entonces, desde hace tiempo hablé yo con varios cooperantes nuestros y le dije, le puse la idea, si le parece bien, o si no otro formato, porque yo le compro la idea, se la cojo, con 5, 6, 10, los que sea, depende de la extensión del libro, cooperantes, con sus historias, con su realidad, con lo que han sentido en terreno y con un argumento, contar y describir qué es la cooperación al desarrollo en el ámbito farmacéutico. Pero no ya la parte académica, que le incluiríamos algo, la parte más técnica, sino que al final, si tú estás hablando de acceso al medicamento, pues alguien te cuente la historia que ha tenido, pues lo que me pasó a mí en Guatemala, donde directamente asaltamos una aduana, porque para un envío de medicamentos de 30.000 euros llevábamos ya de gastos de aduanas 1.500 y subiendo. Y todo este tipo de ejemplos más gráficos de lo que yo he contado aquí. Es decir, si hablamos de tema de nutrición, pues tenemos cooperantes que han tenido sus circunstancias, tenemos a los que nos han parado en medio de una carretera pues para ilustrar las circunstancias que tenemos allí, porque decían que has pasado a 80 por un sitio donde has pasado a 30. O sea, 1000 historias, ¿no? Y la gente lo entiende mucho mejor. O sea, esa narrativa, esa cuestión engancha. Entonces, 5 historias, 10 las que sean, de cooperantes farmacéuticos, cada uno en un tema ilustrando, es la idea que yo le pongo encima de la mesa. No sé si ese tipo de monografías van en esa línea o van en otra. Entonces, pues aprovecho, si están ustedes de acuerdo, nosotros ponemos las personas, ponemos las historias, que son muchas, y van a ayudar muchas veces a entender el porqué de las cosas. Entonces, cuando no mandamos los medicamentos, o sea, ayer, una campaña preciosa, hecha con una empresa, en concreto Huertos de Soria, la digo, que trabaja producto ecológico y tal, que teníamos preparada para lanzarla precisamente mañana viernes, la hemos tenido que parar por las circunstancias que contaba del Líbano. Tenemos un farmacéutico allí, está trabajando en los campos de refugiados y no nos dejan meter ni un solo medicamento cuando la gente se está muriendo porque no puede acceder al medicamento. Esa historia de ese farmacéutico ayer llamando vía Skype, esa cara diciendo no se puede hacer, es imposible, y contando las aventuras, las conversaciones, que si muchas conversaciones con mucho gobierno, con ministros, con
con gente importante de muchos países, las pusiéramos encima de la mesa, sería tremendo. En este terremoto de Ecuador, nosotros trabajamos por tradición mucho en Ecuador, tenemos muchos proyectos allí, nos es más sencillo, ya conocemos los planes estratégicos, y yo con no era el embajador, era la segunda, la agregada de la embajada, pues nos dieron un pequeño homenaje a todos los que habíamos participado en la emergencia, y pues cuando vino a saludarme y en público le dije, me parece muy bien estos agradecimientos, pero si ustedes nos pusieran menos pegas cuando enviamos medicamentos y material sanitario para sus conciudadanos, para su gente de allí, seguramente sería más fácil. Y no los problemas que hemos tenido incluso en la emergencia. Entonces, todo ese tipo de cosas, muchas veces, es que no mandáis, es que fíjate que lo hemos estado trabajando con muchas entidades que colaboran con nosotros, o sea, a veces no es tan sencillo. Todo eso puesto en un libro, de verdad, daría mucha idea y ayudaría a entender también nuestro trabajo. Por lo tanto, cuando quiera la academia nos sentamos y lo ponemos en marcha y le doy las gracias. Sí, por favor. El tiempo se nos alarga. ¿Algún estudiante quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Pues si no se animan, entonces pues damos por terminada la sesión agradeciendo su intervención, que nos ha parecido interesantísima. El agradecimiento es mío. Perdón por lo de miembros del inicio, pero no sé si es una palabra admitida o no, pero como en su día la utilizaron, ya que me había metido en miembros, he hecho esa salida y reiterar mi agradecimiento. He pasado un rato muy agradable. Espero que les haya servido la ponencia. Muchas veces los que estamos metidos en el trabajo del día a día intentamos... A veces es mucho más difícil contar lo que haces que alguien que lo está viendo desde fuera, y es difícil, pero bueno, espero que haya quedado por lo menos entendido qué se hace en cooperación, y lo que he intentado es resaltar las peculiaridades de la cooperación en África, porque ejemplos de proyectos y tipos de actividades, pues como os decía antes, están en Internet. Muchas gracias. Se levanta la sesión.